Nos enseñaron que papá nos debe proteger. Pero ¿qué pasa cuando no lo hace? No todos los padres se van. Algunos simplemente dejan de estar. El silencio de un padre ausente no se escucha, pero pesa toda la vida. Hay padres que no abandonan con los pies, abandonan con la indiferencia. Cuando papá no está, algo adentro se rompe y no siempre vuelve a su lugar. Muchos hombres no se van por desamor, se van porque no saben cómo quedarse. La masculinidad nos enseñó a callar, pero el silencio también puede romper lo que amamos. Tuve que crecer escuchando que mi padre era un monstruo y después descubrí que solamente era humano. El duelo del padre separado no tiene nombre, pero también pasa. ¿Te resonó alguna de las frases que dije? A mí también. Acompáñame en este episodio y vamos a analizarlo juntos. Soy Piero y esto es En Corazón Abierto. En Corazón Abierto. Hola, muy buenas, ¿cómo andan? Primero que nada quiero saludarlos a todos y darles la bienvenida a cada uno que diariamente se viene sumando a este proyecto que veo que cada vez son muchos más. Hemos tenido un crecimiento bastante acelerado dentro de todas las plataformas y entonces quiero agradecerle principalmente mandarle un saludo a España. Muchas gracias por la audiencia, ya que son el mayor porcentaje de los televidentes de la audiencia de los escucha. La verdad que muy impactado, un resultado que no lo esperaba tan rápidamente, pero bueno, se nota que tal vez estos temas son necesarios de tratar y son necesarios de ponerlos en palabras. Y como de eso se trata este podcast, bienvenidos a todos, muchas gracias. Y hoy vamos a tratar un tema que fue arrastrado por el tema anterior, que fueron las madres, distancias y heridas que duelen, el episodio número 3, que si no lo viste, te lo dejo acá o acá. Vamos de lleno con el título del episodio. Este es un tema que para mí es muy importante de tratarlo porque creo que no se analiza desde un lugar enriquecedor, desde un lugar donde podamos abarcar varias aristas del problema y poder generar un cambio, un análisis, una concientización de lo que está sucediendo. Lo digo porque como cultura, como sociedad uruguaya, y creo que es algo bastante general a nivel mundial, la figura masculina y la figura paterna ha entrado en una crisis, arrastrado por esos cambios sociales. El feminismo tuvo muchísimo que ver, y nos encontramos con una figura masculina, con un hombre, con un masculino bastante debilitado, bastante feminizado, como a su vez también nos encontramos con mujeres muy masculinizadas. Los padres ausentes es un gran tema, vamos a entrar de lleno. Voy a intentar ponerlo en varios términos, ordenarlo, porque no es un tema fácil y creo que lo voy a dividir en varios bloques. ¿Por qué? Porque este episodio es sobre eso, sobre padres ausentes, sobre vínculos fracturados, sobre el dolor de ser padre y sobre el dolor de ser hijo, de estar en ese otro lugar, desde ese otro lado de la vereda. Pero a su vez, desde la esperanza del reencuentro. Quisiera entrar en este tema, padres, ausencias y reencuentros, primero que nada hablándolo desde el lugar desde hijo. Porque a mí me pasó con mi papá, en toda esa disyuntiva que se va dando entre papá y mamá cuando están separados, que muchas veces le costaba creer todo aquello que yo le contaba, que yo le expresaba. Por ejemplo, injusticias de la vida que uno vive con otro familiar, angustias, y uno se siente que no es escuchado por su padre. Cuando eso se sostiene en el tiempo, muchas veces sentís que también te rompes un poquitito por dentro. Y a veces esa figura, ese vínculo con esa figura masculina, con ese papá que nosotros tenemos, no se rompe por la ausencia solamente física, sino que muchas veces se rompe por la ausencia emocional. Cuando uno como papá no sabe, no aprende, no tiene el conocimiento, no ha podido desarrollar esa brecha hacia el hijo en la parte emocional, desde comprenderlo, en poder ayudarlo, en poder conectar, se empieza a generar una falta de validación emocional. Como que tu niño interior se siente traicionado, se siente abandonado, y de adulto te convertís en alguien que desconfía totalmente, que hasta a veces se llega a cuestionar sus propios recuerdos. Y desde la psicología, esto se asocia con el apego inseguro y el daño de no ser sostenido emocionalmente. Por otro lado, el poder simbólico real de la madre, que eso lo hablamos en el episodio anterior, y a su vez la importancia de la presencia del padre, genera una mezcla que si no está bien llevada por los adultos, ya sabemos que es una mezcla muy oscura para el alma. Porque esas dos figuras, tanto la materna por un lado, que es la primaria, y la paterna por otro, generan una arquitectura emocional y simbólica del niño. Porque la madre, como ya lo vimos, es como el nidito primario cuando nosotros nacemos, y el padre es como un puente que te va a conectar entre ese mundito interno primario y el mundo exterior. Es como que te lleva desde la protección hacia el desafío, por decirlo de alguna manera, entre lo íntimo y lo social. Pero cuando esa figura está ausente, o está como debilitada, está deformada, algo en la identidad de los hijos queda sin sostén, queda
pululando en el aire. Y como lo habíamos analizado anteriormente, la madre es la que tiene el poder en lo que son las bases emocionales del niño. Y ese poder se puede desbalancear totalmente cuando el padre no está presente. ¿Por qué? Porque cuando el padre no está, el hijo queda atrapado simbólicamente en el mundo emocional de la madre. Desde ahí es que está condicionado para aprender. Y eso puede generar muchas dificultades de autonomía, de dificultades sociales. Y si no se trabaja a tiempo puede llevar hasta un rechazo hacia la figura masculina del niño. Y esa madre dolida que la analizamos el capítulo pasado, o resentida con el padre, transforma su parte emocional en discurso que luego lo mama el hijo. Fíjate que ahí el niño escucha permanentemente a diario que su padre fue irresponsable, que fue ausente, que no estuvo. Y el niño termina absorbiendo ese relato como verdad sin poder constatarlo con otra versión. Entonces digamos que lo que se genera es una realidad emocional unilateral. Y ahí ya no tiene nada que ver si el padre está o no está presente del todo. Porque eso se puede utilizar como un arma emocional hacia el padre. Y a veces lo hacen a través del chantaje afectivo, de la sobreprotección o el uso del hijo como confidente, ubicándolo en un lugar que no le corresponde. Por eso la figura del padre es muy importante, porque ayuda al hijo a salir de esos lugares y a la vez a la mamá a soltarlo. El padre no es solamente una figura de protección o solamente de proveedor. Es un símbolo de límite, de impulso, de reconocimiento, y su ausencia puede dejar huellas invisibles pero muy profundas. En psicología, desde Lacan especialmente, el padre se lo denomina como mediador simbólico. ¿Qué significa esto? En términos sencillos, el padre ayuda al niño a introducirse en el mundo de las normas, en lo que está bien y en lo que está mal, a entender y a construir la moral. Por eso digo que el padre corta con la fusión de la madre y permite que el niño se diferencie y a su vez se individualice. Y si eso no pasa, si esa intervención no sucede, el hijo puede quedar confundido entre quién es y qué desea. También el padre funciona como un elemento primario de identidad, como referente, más que nada y sobre todo en los varones, porque el padre empieza a funcionar como un espejo. A través de la validación empezamos a entender de que somos vistos, de que somos alguien, de que valemos, de que somos capaces. Y me di cuenta que cuando eso no sucede, muchas personas desarrollan dificultades gigantescas en la parte emocional, más que nada en el tema de la frustración de los gurises. Y si encima ese papá no está y está una mamá sola con ese hijo, muchas veces caen en la sobreprotección y eso lo único que hace es empeorar la situación emocional de los niños. También pasa lo mismo con los padres que están presentes, pero no se abren con sus hijos, no los abrazan, no los escuchan, no les preguntan cómo se sienten, qué les pasa, no los felicitan, no los regocijan, y eso también genera marcas. La ausencia de ustedes como padres puede generar un dolor que a veces es mucho más fuerte que el dolor físico. Ni hablemos cuando hay conflicto entre la madre y el padre. Ahí el niño queda totalmente excluido, pagando los platos rotos. Empezás a sentir sentimiento de culpa, a cuestionarte tu existencia, se empieza a negar la necesidad del papá para no traicionar a mamá, y empezás a crecer con una visión distorsionada de lo que es la figura masculina. Lo bueno de esto que sí he visto que más allá o más acá, cuando el padre está ausente desde la niñez en los gurises muchas veces tienen la oportunidad, cuando van creciendo, de querer indagar, de querer investigar, de querer darle otro sentido a esa ausencia, a esa figura masculina, a esa figura paterna interior, que aunque ausente igual está presente, y eso a veces puede ayudar a alivianar ese vacío. También tenemos que entender que a nivel social somos nosotros mismos como padres, o ustedes como madres, criamos a los gurises lejos totalmente de lo que es la paternidad, lejos del deseo, no les implantamos la semillita del deseo de querer ser padres. Porque a una niña cuando nace, lo primero que le compran es una beba, es un bebote de plástico y un carrito de bebé. Le machacan la cabeza desde chica para que entienda que el mandato primario es ser madre. Y a los gurises, a los niños varones, nacen y lo primero que hacen es comprarle un coche de bebé con un cuadro de fútbol y regalarle una pelota. Y después quieren que los varones, cuando sean hombres, estén totalmente apegados con el deseo y con el compromiso de ser padres. ¿Pero en qué mundo estamos viviendo? Es increíble que no nos demos cuenta que somos nosotros mismos que estamos criando a nuestros hijos para que el día de mañana sean como son como padres. Muchas veces presentes y muchas veces desertores, ausentes. Perdón que me apasione, pero este tema me puede porque es un tema increíble. Sos niña, sos mujer, tenés vagina, se te van a agujerear las dos orejas para ponerte caravanas, se te va a dejar el pelo largo y se te va a regalar un coche de bebé para que entiendas que tu primer mandato es ser madre. Y si sos varón, se te va a regalar una pelota de fútbol, flaco. Después, no se quejen. Como les venía diciendo, lo bueno de esto es que cuando vamos creciendo se va dando la oportunidad de poder reparar ese vínculo, de verlo desde otro lugar. Y muchas veces
podemos tener ese deseo de reconstrucción. Yo los invito a que si tienen la oportunidad, hagan y recorran ese camino. Puede ser profundamente sanador para vos como hijo. La clave es volver a ver a tu padre como un ser humano, no solo como una figura fallida, no solo como una figura que nos tuvo. Porque siendo adulto, es más fácil hablarle a tu niño interior conociendo desde una manera más objetiva quién es tu padre. ¿Qué es lo que pasó? Y ahí te podés dar la oportunidad de limpiar un poco tu alma, de expresar todo lo que te hizo sentir cuando no estuvo, o si estuvo en lo que falló, te va a permitir llorar, abrazarlo y sentir que todavía se puede compartir. Otra cosa que aumenta este ausentismo paterno, este ausentismo masculino, son las consecuencias sociales que tenemos que pagar nosotros, los hombres, cuando nos separamos de las mujeres. Bien sencillo para que se pueda entender. Si entra la justicia, te desbalancea toda la vida, porque la pérdida del padre tras la separación es gigantesca, y muchas veces eso no se habla y solamente se ve desde el punto de vista desde la obligación. Y ser padre no es solamente estar y cumplir con la obligación. Por eso quiero analizarlo. En las separaciones, el sistema judicial favorece a la madre como cuidadora primaria, que eso me parece genial, pero muchas veces sin indagar lo suficiente sobre el rol verdadero del padre en ese hijo. Ni hablemos acá en Uruguay, que encima las leyes están totalmente desequilibradas en la balanza. Porque con las leyes de violencia de género, a vos una mujer siendo hombre te hace una denuncia y vos pasás a ser culpable hasta que se demuestre lo contrario. Enseguida te ponen una medida cautelar sin ninguna prueba de nada, por el simple hecho de ser hombre y por el simple hecho de que una mujer vino a hacerte una denuncia. Todas estas cosas aumentan la situación en la cual estamos, porque la violencia es violencia más allá del género de las personas. Y lo que termina pasando es que el padre termina excluido, y el hombre casi siempre es el que tiene que dejar la casa, el que tiene que dejar su casa, y no solamente deja el espacio físico, deja su estructura interna de intimidad. Tiene que abandonar obligadamente y tiene que dejar su lugar como figura presente en lo cotidiano de los gurises, en los horarios, en los gestos pequeños que alimentan el amor. Y se convierte de golpe en el que viene cada tanto a buscarte, en el que te paga la cuota mensual y ya no en el que está ahí siempre para vos. No es fácil, es bastante jodido. Esa partida, aunque legalmente y judicialmente pactada, emocionalmente tiene un costo altísimo. Para vos como padre, para vos como hijo y para el vínculo que los une. Y aunque parezca mentira, también para el vínculo con las madres. Fíjate que si lo mirás desde la parte judicial y lo analizás un poquito a fondo, la dinámica para ejercer las decisiones es totalmente impersonal. Se te impone una cuota, se estipulan las visitas, se te va a regular y a medir el tiempo que vos pasás con tus hijos, como si el afecto fuera una transacción, y la ley muchas veces lo que termina haciendo es proteger lo material. No protege la parte emocional de los gurises. El dinero, la casa, la tenencia, pero se olvida el lazo emocional, lo que verdaderamente importa. Y esa parte del vínculo afectivo no se puede medir en la pericia. Tenemos que darnos cuenta que esta es la realidad en la cual vivimos. Y ahí es donde me pregunto, ¿por qué quienes tienen el poder no hacen nada para cambiar esta realidad? Para que tengamos un mundo emocional mejor. Porque después aparece todo el mundo quejándose del mundo en que vivimos. Todo el mundo agarrándose la cabeza, viviendo un estrés permanente. Y muchas veces somos nosotros que no ponemos nuestro granito de arena para cambiar esto. Y el padre termina reducido a un proveedor que cada tanto viene y te visita. Y eso simbólicamente significa una amputación de su función afectiva hacia el hijo. Y otra cosa que le pasa al padre separado es que permanentemente se ve obligado a demostrar que siempre quiere estar presente. Siempre tiene que mendigar permisos, negociar las cosas. Como si uno como padre no tuviera la capacidad de decidir sobre su hijo, de aportar cosas sin tener que pasar por todos esos filtros. Desde la mirada emocional, el hombre que se va carga con una culpa emocional gigantesca. Es como una culpa silenciosa que no se verbaliza, no se habla con nadie, porque vos te la tenés que bancar solito a la separación, y es un peso en los hombros. Muchas veces la decisión no es tuya, pero sí las consecuencias. Realmente te perdés lo cotidiano de tu hijo, te perdés los olores, te perdés los abrazos espontáneos, las risas, los rezongos, la posibilidad de educar, perdés tu rol completo, perdés tu derecho de ser parte sin pedir permiso. Y cuando te vas de tu casa, tenés que convertirte obligadamente en tu visitador de tu propia historia. Tenés que llegar con bolsos, con uniformes, con regalos, con zapatos, con la cuota. Tenés que llegar siempre en hora. Y siempre que te vas con el corazón a medias. Nos convertimos en papás de los fines de semana, donde ahí intentás compensar con amor en horas lo que no estuviste el resto de la semana con tu hijo. Y eso, emocionalmente, es totalmente desgastante. Es como que se instalara la figura del padre accesorio. Como que la presencia fuera optativa o decorativa a veces, o distractiva, y no fundacional, no fundamental, no primaria, no necesaria. Es como que esa ruptura de ese lazo que antes era natural, ahora pasa a ser totalmente medido y justificado. Otra cosa que pasa, que me encantaría charlarla, que también me doy cuenta que pasa muchísimo, porque verdaderamente no encuentro muchos hombres que se animen a hablar las cosas abiertamente como tienen que ser, es que el hombre siempre tiene que silenciar sus emociones.
El hombre no puede, yo como hombre, esto que estoy haciendo, mucha gente lo puede ver como una debilidad, como algo que está mal, porque el hombre tiene que aprender a callar y aprender a soltar. Estamos en una cultura del soltar, que permanentemente nos incita a soltar y agarrar cosas nuevas, a lo novedoso en el cerebro. Muchas veces nuestras madres, y los padres ni hablar, nos enseñan desde chicos que el hombre no llora, no debemos llorar. Llorar significa mostrar debilidad. Y nos enseñan, nos demuestran que nosotros no tenemos que mostrar necesidad de necesitar. Tenemos que aprender a soltar eso, a reprimir, a callar. Y ese mandato se vuelve un castigo y se vuelve un enemigo cuando tenemos que ser padres. Porque justamente ahí, cuando sos padre, tenés que aprender a quedarte, tenés que aprender a no callar y tenés que aprender a brindar ayuda. Y cuando vos no te permitís como hombre sentirte vulnerable, eso te termina impidiendo procesar el dolor de la pérdida verdadera. Sumale a eso que la sociedad te exige que vos no te lamentes, que vos no sufras, que vos cumplas y pagues, que no molestes. Pero el verdadero dolor interno que uno lleva no se paga a través de un decreto. Se esconde y cuando se esconde se termina transformando en enojo, en ausentismo y en desconexión. Muchos hombres no saben ser padres desde la distancia. La verdad es que es muy difícil. No se nos enseñó a criar sin presencia física. Y tampoco se les enseñó a criar en palabras. Por eso yo quiero poner mi granito de arena como hombre, como ser en aprendizaje, que no solamente tú como padre podés estar en esta situación, y ponerlo en palabras, sentirte identificado con una historia similar, te va a alivianar un poco interiormente, te va a alivianar el alma. Porque cuando no sabemos cómo hablar del dolor, cuando no lo ponemos en palabra, en la parte emocional vamos a tener una respuesta evitativa, porque no sabes nombrar la angustia, y eso no quiere decir que no duela. Y ahí nace el padre ausente emocional, el que está vivo pero no se comunica, el que ama pero no lo dice, el que siente que no lo merece y por eso no insiste. Y muchas veces, con todo esto que venimos hablando, a su vez nos tenemos que enfrentar con una madre que tiene todo ese poder a disposición y quedamos a merced de la benevolencia real de esa persona, de la madre de tus hijos. Y ya sabemos lo que termina pasando, ¿no? Mirate el episodio anterior. Con esto me refiero a que vos, como padre, vas a sentir de que si no te necesitan, vos tenés que quedarte a disposición pero a un lado esperando, a la expectativa, a que si no te llaman, no tenés que llamar mucho, no tenés que molestar. Y se va creando una generación de padres que sin querer se van boicoteando, se alejan creyendo que es lo mejor, o muchas veces por no pagar el precio de esa madre que manipula. Los niños, los gurises, no necesitan lo perfecto. Estamos en una sociedad que nos obliga a buscar la perfección. No necesitan la perfección, necesitan lo real. Y ahí se va perpetuando este ciclo que venimos viendo, donde nadie gana nada. Muchos padres se alejan porque no saben cómo quedarse. Y muchos hijos esperan en silencio porque no saben cómo pedir que vuelvan. Y como para ir cerrando, yo les quiero contar que estuve muchos años ausentado de mi padre por diferentes motivos y circunstancias que vinimos hablando en todo este episodio y otras cosas personales que tal vez más adelante se las pueda contar. Me pasó que tal vez estuve 5 o 6 años distante de mi padre, sin verlo, sin compartir con él, sin poder transitar realmente lo que me pasaba. Por suerte pude buscar ayuda psicológica y eso me permitió darme cuenta que el reencuentro podía ser un acto muy valiente para mi existencia. Por eso yo te invito a vos, obviamente que si tu padre fue un violento, te cagó a palos desde chico, fue mala persona, tu viaje tiene que ser interior. Pero si por ahí vos sentís que no recorriste del todo tu camino con la existencia de tu padre, te invito a hacerla y entender de que ese vínculo tal vez se puede sanar. Obviamente primero tenés que decidir qué es lo que querés hacer, siempre pensando en tu armonía. No es el reencuentro solamente con el padre físico, sino que es el reencuentro con tu padre interior, con esa imagen o esa ausencia que necesita ser resignificada, redireccionada. No tenés que idealizarlo, no tenés que odiarlo, simplemente comprender lo que pasó, pero no justificarlo. ¿Por qué? Porque el perdón no borra el pasado, pero permite que no te determine el futuro, que no te lo condicione. Y si el vínculo se llega a recomponer, se llega a sanar, como es mi caso, puede convertirse en uno de los actos más valientes que tuviste y transformadores de tu vida. Yo me acuerdo que después de los años que estuve sin verlo, cuando lo volví a ver a los ojos, pude empezar a reconstruir lo que se había perdido. Mi padre siempre dice que nos fuimos de vacaciones, así que yo te invito a que no te quedes y que si podés hacer algo para mejorarte a vos y mejorar a la sociedad en la cual nos encontramos, te invito a darte un impulsito y que también hagas de tu parte. Ni que hablar, te agradezco mucho por haberme escuchado y por haberme dado tu tiempo. Si me estás mirando por YouTube, déjame en tus comentarios tu experiencia de vida y cómo sobrellevaste todo esto que significa los padres, las ausencias y los reencuentros. Muchas gracias. Si llegaste hasta acá, te voy a pedir por favor que te suscribas, actives la campanita o le des like. También podés dejarnos tu comentario, que eso va a hacer que el algoritmo de YouTube nos potencie. Desde ya muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Chao.